Mi nombre es Haider Enrique Cubillos Hernández, soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás y actualmente soy estudiante de la Maestría en Educación para la Innovación y la Ciudadanía de la Universidad Javeriana. El día de hoy quiero compartir unas críticas reflexivas en torno a la educación tradicional. Para ello quiero presentar 3 puntos. Primero, la definición de educación tradicional junto con las críticas que se derivan de este tipo de educación. En segundo lugar, los 3 componentes de la doctrina de educación de Rousseau y algunos elementos fundamentales para comprender la complejidad de su propuesta. Y finalmente, los aportes a los desafíos de la educación actual y específicamente a mi práctica educativa. La educación tradicional se caracteriza por tener una formación humanista metafísico-religiosa, es decir, una formación centrada en el moldeamiento del carácter del educando, en donde el maestro es el centro del proceso educativo y se favorecen los métodos transmisivos del conocimiento en tanto se maximiza el contenido de las disciplinas como un elemento fundamental en la educación del ser humano. Snijders establece 4 críticas específicas a este tipo de educación. La primera es que la educación tradicional no forma para la vida actual del educando, sino que forma para los distintos cargos y la administración de la justicia de las clases nobles. Una segunda crítica corresponde al aislamiento del niño del contexto mundo, es decir, en donde la experiencia en torno a las dinámicas sociales del sujeto no son importantes y por lo tanto se invisibiliza al niño del contexto social. La tercera hace referencia a que recurrir constantemente a la antigüedad limita el desarrollo de una formación ciudadana que responda a las dinámicas del contexto actual. En cuarto lugar, la ausencia del reconocimiento del niño lleva como tal a que no haya una relación entre sujeto y experiencia y por lo tanto haya una brecha, un vacío dentro de la formación, ya que este sujeto no sale con las habilidades necesarias para afrontar las dinámicas y los retos que le propone la sociedad. Por otra parte, aparece el concepto de infancia, que permite visibilizar al niño dentro del proceso de formación y con ello la escuela nueva. En ese sentido, Rousseau nos propone una doctrina en la educación a partir de 3 componentes. El primero es un principio histórico antropológico en donde el autor afirma que la sociedad desfigura y corrompe al ser humano a partir de las diferentes dinámicas que limitan su desarrollo natural como ser humano. El segundo es la psicología, en tanto busca formar los instintos y las emociones, además de ser la base o el fundamento de la pedagogía que abarca las diferentes etapas del desarrollo humano como la infancia, la adolescencia y la primera juventud. En ese sentido, Rousseau nos lleva a comprender que el hombre es un ser sensible a partir de la necesidad de crear impresiones que van demarcadas por la idea de la felicidad. Asimismo, nos lleva a comprender una educación negativa, es decir, a encontrar un equilibrio entre el deseo y la satisfacción. Por lo tanto, la educación se centra en el amor propio del niño. En tercer lugar, encontramos la enseñanza de las ciencias como un elemento que permite establecer la relación entre el sujeto y la experiencia, de modo tal que lleve
a este educando a contribuir positivamente como ciudadano en cuanto capaz de formar una ciudadanía a partir del concepto de justicia, del cumplimiento de la palabra y del desarrollo de habilidades que le permitan contribuir de manera adecuada a la sociedad. Finalmente, encontramos el aprendizaje de las artes como el desarrollo de los gustos y talentos que van a favorecer en ese ciudadano una condición de aporte positivo a las transformaciones socioculturales del momento. Respecto a los aportes de estos elementos teóricos a los desafíos de la educación actual y a la práctica educativa, podemos establecer particularmente tres. El primero, la necesidad de reconocer no solamente al educando o al maestro como centros del proceso educativo, sino reconocer a todos los agentes educativos como centros y fundamentos de todo el proceso de educación, ya que cada uno aporta significativamente en las dinámicas de construcción de los procesos educativos de los seres humanos. En segundo lugar, aparece la necesidad de una formación ciudadana adecuada que le permita a los sujetos afrontar los retos de esa sociedad, de esa comunidad, de ese contexto específico. Para ello, quiero proponer la pedagogía de la compasión. Compasión entendida desde Max Horkheimer como un sentimiento político que lleva a procesos de subjetivación, es decir, de reconocimiento del otro como aquel que es importante para la construcción de tejidos sociales identitarios que contribuyan en la formación de una sociedad libre, justa y en paz. En tercer lugar, aparece la resignificación de los contextos escolares, teniendo en cuenta que muchos de estos lugares poseen elementos de la educación tradicional, se hace necesario resignificar esos contextos para entender que la educación, a partir de la experiencia del sujeto con las dinámicas del entorno, son aquellas que llevan a formar verdaderos ciudadanos que contribuyan significativamente a las transformaciones de esa sociedad. Por ello se hace necesario que en cada uno de estos contextos se resignifique la educación, entendiendo que es una praxis social que no solamente se limita a la escuela, sino que trasciende las paredes, los muros y por lo tanto hace parte de las dinámicas de la sociedad. En conclusión, es necesario entender que aunque la educación actual aún tiene ciertos vestigios de la educación tradicional, han habido cambios significativos que favorecen como tal la resignificación de una educación que realmente contribuya para la vida, que realmente permita el desarrollo de habilidades y capacidades humanas que le permita a los sujetos afrontar los diferentes retos que cada uno de los tiempos, las épocas y sus dinámicas van trayendo para el ser humano. Y asimismo se hace necesario, junto con la compasión y la resignificación de estos espacios, una formación espiritual, es decir, una formación que permita el establecimiento de horizontes de vida en donde se reconozca al otro como un sujeto plenamente digno, en donde estos procesos de subjetivación construyan redes identitarias de conciencia que favorezcan la consolidación y la transformación de contextos a partir de la libertad, la justicia, la compasión, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la diferencia, con el fin de que estas sociedades proyectivas estén fundamentadas en la paz, la justicia, la libertad y la plenitud de vida de cada ser humano.
Muchas gracias por escuchar estas reflexiones y espero que nos permitan seguir ahondando en las dinámicas de la educación actual y con ello transformando y resignificando nuestras prácticas de modo tal que logremos entender que en conjunto podemos construir una educación que realmente sea positiva, adecuada para nuestra sociedad. Muchas gracias.